Desarrollo de la personalidad. Aspectos biológicos, hereditarios y genéticos. Genética y personalidad. ¿Qué es lo que configura nuestra personalidad? Existen múltiples factores que permiten explicar nuestra personalidad. Uno de los más importantes es nuestra herencia genética. Francis Galton fundó la psicometría, la psicología diferencial, la hipótesis léxica de la personalidad y es padre del estudio de las bases genéticas de la capacidad cognitiva general. Galton sostuvo que las relaciones entre genes y ambiente son bidireccionales. El ambiente puede modular la expresión de los genes. Los genes pueden modular el impacto del ambiente durante el desarrollo. Galton fue el primero en investigar científicamente las causas genéticas y ambientales de las diferencias individuales en humanos. La función de los genes en la personalidad. La biología no determina por completo nuestro comportamiento, pero sí tiene gran importancia a la hora de crearlo. Por ello, los genes codifican solo una parte de nuestra personalidad. Nuestras acciones y pensamientos terminan de darle la forma completa. Sin embargo, hablaremos de qué es la heredabilidad. La heredabilidad de un rasgo indica en qué proporción los genes están dando lugar a las diferencias entre individuos, es decir, indica qué porcentaje de la variación en los rasgos de dos individuos, en este caso de la personalidad, se debe a causas genéticas. Es decir, un porcentaje alto de heredabilidad indica que en la variación de los rasgos tienen protagonismo los genes, mientras que un porcentaje bajo de heredabilidad indica que en ella intervienen principalmente el ambiente. No obstante, la heredabilidad de los rasgos de la personalidad se sitúa alrededor del 40% al 50%. Esto nos indica que la variación entre la personalidad de dos individuos es del 40 al 50%, atribuido a factores genéticos. Los factores ambientales no compartidos serían el 30% y los compartidos en torno al 20% o menos. Pasemos ahora a otro punto. Dean Heimer en su laboratorio estudiaba la felicidad y analizaba los genes que regulaban la personalidad. Por ello, uno de ellos se llama el gen del receptor D4 de la dopamina y controla la dopamina que se libera en el núcleo accumbens del cerebro, por el cual descubrieron que el gen D4 que libera la dopamina está relacionado con el nivel de felicidad de las personas a lo largo de su vida. Es casi como un termostato que determina lo feliz que es alguien. Así pues, la espiritualidad está presente en nuestra genética. Los hermanos gemelos mellizos, concebidos de un mismo óvulo, son técnicamente clones, ya que tienen en común un ADN idéntico, o sea, son dos gotas de agua, tanto en el aspecto físico como en muchas características de su personalidad. Por ello, los genes explican por qué algunos de los hijos se parecen más y otros no, y por qué algunos se llevan bien con sus hermanos y otros no tanto. Los genes se expresan en un entorno, y dicho entorno puede modificar la expresión genética. Algunas conductas relacionadas con el funcionamiento cerebral no son tan modificables. Otras, como la satisfacción con el trabajo, son un poco más. No se puede asignar un porcentaje de influencia genética sobre una conducta, porque varía de rasgo a rasgo. Hablemos de la frenología. La frenología es una antigua teoría pseudocientífica, sin ninguna validez en la actualidad, que afirmaba la determinación del carácter, los rasgos de la personalidad y alteraciones de la personalidad, como son las tendencias criminales, basándose en la forma del cráneo, la cabeza y facciones. Por ende, la genética del comportamiento estudia el impacto del mapa genético de los individuos en sus procesos y capacidades psicológicas, de manera que los procesos psicológicos se ven influenciados por nuestros genes. Por ello, se examinan las relaciones entre la herencia y la conducta.
Específicamente, existen estudios que vinculan a la herencia con las capacidades mentales y distintas formas de alteraciones mentales. Cuando hablamos de genética, hablaremos entonces de los métodos que emplea, los cuales son estudios de selección. Se observan a las generaciones sucesivas de descendientes para estimar la transmisibilidad de una característica de la personalidad. Estudios de familia. Se basan en la suposición de que si los genes incluyen en un rasgo, los parientes serán más cercanos. Estudio de gemelos. Se comparan las diferencias que se observan en las parejas de gemelos fraternos y de gemelos idénticos, es decir, mellizos versus gemelos regulares. Estudios de adopción. Se examinará a los niños adoptados al nacer por padres que no se relacionan en forma genética con ellos. Todo esto es importante porque habla de los métodos que tiene la genética para llegar a las conclusiones y a los estudios que estamos hablando. Por ello, hay estudios que comparan precisamente los géneros idénticos de los fraternos y se habla de que los idénticos tienen mucha más afinidad en la forma de cómo manifiestan sus emociones, en qué tan activos son, en qué tan sociables son y qué tan impulsivos son. Por lo tanto, a nivel biológico, social y voluntad, encontramos que son los principales y que influyen en nuestra personalidad, es decir, el temperamento. Cuando nacemos, tenemos temperamento. Por ello, el temperamento es un componente innato de la personalidad, porque determina desde el plano biológico del ser humano ciertas formas de cognición, comportamiento y respuesta emocional. El carácter. Cuando nos vamos desarrollando, vamos formando el carácter. Por ello, el carácter constituye el componente social y flexible de la personalidad, porque incorpora desde lo biológico aspectos sociales, tales como la educación, las normas y otras pautas, que van dando forma a nuestra manera de comportarnos. La personalidad es una transición a la adultez, y en ese sentido ya hay mayor gobierno de uno mismo, ya importa tus decisiones. Por ello, Gordon Allport nos dice que la personalidad es una organización dinámica interna de la persona, de sistemas psicológicos que crean patrones característicos del comportamiento, pensamiento, sentimientos de la persona. Por ende, a nivel básico, hablaríamos de un temperamento que es más de carácter biológico. A nivel más complejo, hablaríamos de lo biológico más lo social. Mientras que a un nivel más integrativo, estaríamos recogiendo los aportes de lo biológico, lo social y la voluntad. Gracias. Eso fue todo sobre los aspectos biológicos, hereditarios y genéticos, genética y personalidad.